Imaginen un planeta en donde no existen limitaciones, que nosotros pudiésemos hacer lo que nos gusta sin que nadie nos diga qué podemos hacer. ¿Les ha pasado que los excluyan de algún grupo por alguna característica que tengan? Él juega básquetbol mejor porque es muy alto. Tú no puedes correr rápido porque eres pequeño. Tú no puedes cargar tanto porque eres mujer. Hay muchos ejemplos similares donde se tiene una idea preconcebida sobre el tipo de personas que deberían o podrían hacer ciertas actividades. Reflexionemos sobre la siguiente frase. La persona más patética del mundo es la que tiene vista, pero no visión. Helen Keller. Ahora piensen en las personas que no tienen una extremidad o no pueden ver e imaginen los retos que deben sortear ante las dificultades de la vida. Iniciemos con la sesión y podremos tener tiempo para reflexionar sobre este tema. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Roberto Luis Mecinas Reina y les doy la bienvenida a una sesión más de la asignatura de Tecnología de primer grado de la Estrategia Aprende en Casa 3. Antes de iniciar, quiero darles las recomendaciones habituales para el cuidado de su salud, como son: en la medida de lo posible, permanezcan en casa. Lávense las manos con agua y con jabón varias veces al día. Usen cubrebocas. Si estornudan, hagan el estornudo de etiqueta. Mantengan la sana distancia. Se quedan con los profesores Teresa y Vicente. Yo regreso en un momento. Gracias, Roberto. Bienvenido al equipo de tecnología de primer grado. ¿Qué veremos en esta sesión? Describiremos el proceso de producción artesanal del objeto técnico. Reflexionaremos sobre la vida útil del objeto técnico. Elegiremos uno o más de los materiales con que está hecho para indagar y explicar el procesamiento de los materiales. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz o bolígrafo. Comiencen a tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego, habrá oportunidad de discutir con su profesora o profesor de tecnología. Iniciemos. Recordemos que la producción artesanal es transformar materias primas a través de procesos de producción manuales que involucran máquinas y herramientas simples. Generalmente, una persona conoce todo el proceso, con el predominio del trabajo físico y mental. Por ejemplo, tenemos nosotros un alajero de Talavera. Este objeto de Talavera se realizó en el estado de Puebla. La Talavera es un tipo de cerámica. Esta ocarina de jaguar es de Teotihuacán. Está elaborada con barro y pintada de distintos colores. Funciona así. Está increíble, Teresa. Sí, súper. Las piezas hechas por los artesanos son únicas, por lo que requieren de mayor tiempo para realizarlas. Son hermosos todos estos ejemplos y ni hablar de la vestimenta, pues son muestra de elaboraciones que hacen los artesanos. Son únicas y asombrosas. Mira, Teresa, quiero que nos enfoquemos en este otro objeto. Este objeto técnico me parece un poco curioso. A mí también. Este objeto parece un bastón. Está elaborado de madera. Es mejor conocido como bordón. La gente que vive o va de paseo al campo seguramente lo ha utilizado y sirve para varias cosas. Uno de sus usos es para saltar zanjas o como escalón para subir alguna superficie. Incluso como apoyo al andar en caminos sinuosos o de difícil acceso durante largos recorridos. Su proceso de elaboración es artesanal, con materiales que se encuentran en el entorno. En este caso se hizo con una rama, solo se le quitó la corteza y se barnizó, para que no se hinchara la madera y se pudriera. De esta forma conserva su dureza y propiedades. También puede o no llevar una punta de hierro que permite poder clavarlo en la tierra y con ello obtener mejor estabilidad al apoyarlo, así como más durabilidad. Se pueden decorar con un pirógrafo y personalizarlo. Dependiendo
Del tipo de árbol del que provenga la madera puede ser muy dura o blanda, y de eso dependerá su durabilidad y estabilidad. Por ejemplo, la madera de encino es madera muy dura, el roble o el fresno son maderas de dureza media y la del abeto o sauce son más blandas. Esta propiedad también nos ayuda a definir si serán buenas para su labrado o grabado, que son técnicas de decoración. Para ver cómo se graba la madera, vayamos a la sección 1001 técnicas en la tecnología. 1001 técnicas en la tecnología. Desde el inicio de los tiempos, el fuego fue un elemento muy importante que fascinó a toda la humanidad. Su descubrimiento, uso y manejo se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia del ser humano. Al dominar este elemento, el hombre lo usó para múltiples tareas, como para calentarse cuando hacía mucho frío, o aumentar las horas de luminosidad en las noches, como protección ya que ahuyentaba a los depredadores. Por supuesto, en la cocción de los alimentos, pero también como una expresión de comunicación dibujando en las cuevas con el carbón vegetal. Se cree que esta técnica de ilustración fue la primera expresión artística de la humanidad y puede ser llamada pirograbado. El pirograbado, del griego piros, que significa fuego, y grafos, escritura, quiere decir escribir con fuego. Es una técnica de ilustración que actualmente, y dadas todas las innovaciones que existieron a lo largo del tiempo, surgió el pirógrafo, que es una máquina que emplea energía eléctrica para generar el calor suficiente en una punta, que va quemando una superficie para ilustrar con él. Algunos de los soportes que se utilizan para el pirograbado incluyen papel, cartón, cuero y madera, entre muchos otros. El pirógrafo consta de un mango y varias cabezas con diferentes formas que permiten distintos matices, dependiendo de la intensidad del calor, el cual se puede regular mediante los controles. Para hacer un diseño en nuestra madera, primero debemos pasar el dibujo a lápiz. La elección de la madera es muy importante. Una madera oscura no te permitirá tantos matices como una más clara, además de que la dureza de la madera determinará la intensidad del calor que utilizarás. Una vez teniendo el diseño a lápiz en nuestro sustrato, ajustamos los niveles de calor y comenzamos a pasar lentamente la punta por las líneas previamente trazadas. Recuerda dejar espacios sin pirograbar. Eso dará la idea de luz y sombras en nuestro dibujo. La técnica que yo utilizo es comenzar con las líneas básicas de mi dibujo, para posteriormente bajar la intensidad del calor y dar sombras y claroscuro. Para lograr este efecto, y como solo cuento con una punta, la técnica que utilizo es hacer líneas presionando más la punta contra el sustrato al inicio y soltando al final. Al ser una técnica que utiliza calor, se requiere la supervisión de un adulto, además de que, como cualquier técnica de ilustración, requiere de observar tu modelo y la paciencia para lograr un buen resultado. Como pueden ver,
Escribir con fuego, o más bien, el pirograbado, es una técnica de ilustración muy bonita y con muchas aplicaciones. Espero que les haya gustado. Es importante que este tipo de objeto sea recubierto para poder protegerlo de las inclemencias del tiempo. Aunque el material es de origen natural, también es necesario darle algún tipo de mantenimiento, pues al ya no formar parte de la estructura original del árbol, pierde algunas propiedades, aunque gana otras. La madera es un tipo de material que requiere de tratamiento químico, como sumergirla en sales o cubrirla de chapopote, que ahuyenta a los insectos. También se le pueden colocar barnices que sellan la madera y con eso protegerla de hongos, del agua, del viento, incluso del sol, haciendo que la vida útil del insumo sea más larga. Quiero mostrarte ahora, Teresa, ¿Sí? Y por otra parte, pues existen otros bastones. Esto, por ejemplo, es un bastón ortopédico. Son herramientas que nos ayudan a corregir o evitar deformaciones en el cuerpo humano. Es decir, mejoran la locomoción y brindan soporte a las personas que lo utilizan. Pueden estar hechos con metal o madera, siendo los metálicos los más utilizados por personas con problemas de movilidad, ya que este material tiene la característica de ser más resistente, liviano y brinda mayor estabilidad a quien lo utiliza. Existen otros tipos de medios técnicos que extienden las capacidades humanas de la movilidad. Por ejemplo, tenemos los bastones para personas con alguna discapacidad visual. Este tipo de bastón debe tener características específicas en su diseño y estructura. Se trata de una vara delgada y larga que sirve de guía para el desplazamiento de forma autónoma. En un inicio, el bastón se diseñó de color blanco, de modo que fuera visible entre el mobiliario público y así poder ayudarles en su trayecto, aunque actualmente ya se diseña de diferentes colores con diversos significados. Tienen una empuñadura de goma en la parte superior y en la parte inferior una puntilla metálica rodante. Esto permite la movilidad. Existen modelos plegables o rígidos, que son muy ligeros para su traslado. Sin duda, el ser humano ha ido innovando en el uso de los materiales, dándoles una aplicación en muchos espacios de nuestra vida diaria. En la actualidad, se emplean muchos materiales ferrosos y no ferrosos. Pero, ¿cómo es que tenemos conocimiento del uso de los metales? Vayamos con TR06 para que nos explique. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? En esta ocasión hablaremos de la edad de los metales. La edad de los metales hace referencia a la manera en la que el ser humano fue descubriendo este tipo de materiales y los empleaba en la elaboración de diversos objetos con distintos usos. Su inicio tiene que ver con el fin de la edad de piedra. El oro y la plata son metales que se usaron de forma ornamental en civilizaciones antiguas. Durante las conquistas de estos pueblos, distintas civilizaciones se dieron cuenta que sus instrumentos de guerra elaborados con materiales naturales como la madera no eran lo suficientemente duraderos y solo podían emplearse una sola vez. El cobre fue el primer metal que fundieron los seres humanos y fue empleado para elaborar espadas, escudos y armaduras. A este periodo se le conoce como la Edad del Cobre. Posterior a ella se descubre el bronce, que es una aleación, o sea, una mezcla de cobre y estaño, con mejores cualidades para hacer distintos objetos para la guerra, por lo que se empleó de forma regular en diferentes objetos. A este periodo se le conoce como la Edad de Bronce. Posteriormente, buscando un metal que fuese más resistente que el cobre y el bronce, el ser humano implementó el uso del hierro. Este periodo es considerado la Edad de Hierro. Los metales no solo fueron usados para fines bélicos, pues también elaboraron diversos objetos que ayudaron en la preparación de los alimentos y para fortalecer las estructuras
estructuras de las viviendas, entre otros usos. Hasta la próxima. Muy bien, TR06. Gracias por la información que nos brindaste. Sin duda, es información que complementa lo visto en esta sesión, en lo que se refiere a los materiales. De acuerdo contigo, Teresa. Con esta información queda más claro que cada material se procesa de manera distinta, dependiendo de cuál será la función del medio técnico que se quiere elaborar. Los metales son materiales muy resistentes, pero no se pueden emplear en todos los objetos. Para ello, se debe considerar otras características. Por ejemplo, aquí tenemos una muleta a escala elaborada con madera. Se utilizan como dispositivo médico que sirve para desplazarnos si tenemos una pierna lesionada. Nos apoyamos en estas muletas. Pero también hay que tomar en cuenta cómo han sido diseñadas. La madera sin duda tiene muchas aplicaciones y se pueden elaborar con ella diversos objetos. Veamos el siguiente video. Vayamos.
Una vez cepilladas, canteadas y cortadas las maderas en las medidas que nosotros solicitamos, vamos a dar paso a elaborar el modelo a escala de unas muletas. Yo por mi parte dibujé este pequeño modelo para poder comprender mejor cuántas piezas lo conforman. De este lado ya tengo las piezas lijadas y cortadas con la medida que se requiere. Así que ahora debemos darle paso al ensamble. El desarrollo tecnológico ha intervenido en todos los campos y en la innovación de medios técnicos para personas con alguna discapacidad. No se podía quedar atrás. En estos objetos actualmente se hacen prototipos de bastones a los cuales se le adaptan dispositivos electrónicos basados en programas y usando materiales flexibles y de fácil manejo. Así es, Vicente, como sensores de distancia que funcionan por medio de pulsos que rebotan en los objetos y logran medir la distancia. Incluso existen prototipos que utilizan aplicaciones que avisan del peligro de los objetos por medio del celular. El avance tecnológico ha dado pasos agigantados para lograr que las personas con discapacidades tengan una vida digna y con equidad. El profesor Roberto nos platicará más al respecto. Adelante, Roberto. Así es, profesor Vicente. En 1948 se creó una competencia para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 se formalizó para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales, como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. Los Juegos Paralímpicos en un inicio estuvieron disponibles únicamente para atletas en silla de ruedas. En 1976, los atletas con diferentes discapacidades fueron incluidos. Con la introducción de 6 clasificaciones de discapacidad en 1976, el número de atletas creció, llegando a 1.600 participantes de 40 países. En los Juegos de 1988, en Seúl, Corea del Sur, hubo otro momento importante para el movimiento paralímpico, pues fue la primera vez que los Juegos Paralímpicos de Verano tomaron parte, inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de Verano. En la misma ciudad y usando las mismas instalaciones, esto sentó un precedente para los Juegos de 1992, 1996 y 2000. Eventualmente se formalizó un acuerdo en el 2001 entre el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional para garantizar que las ciudades que fueran sede se comprometieron a organizar los Juegos Olímpicos. Muy interesante lo que dices, Roberto. Sin duda, es una gran información que nos invita a reflexionar y a valorar el coraje, determinación, espíritu de sacrificio y exaltación de la voluntad sobre las limitaciones físicas. Ahora llegamos al final de la sesión, pero antes hagamos un recuento de lo que vimos. Describimos el proceso de producción artesanal de algunos objetos técnicos como los bastones. Reflexionamos sobre la vida útil del objeto técnico. Elegimos uno de los materiales con que están hechas las muletas para indagar y explicar el procesamiento de los materiales. Excelente nuestra sesión de hoy, ¿no creen? Sin lugar a dudas, los objetos técnicos elaborados de manera artesanal son únicos debido a su proceso de elaboración, por lo que debemos valorar los materiales con los que están hechos, así como el trabajo de todos los artesanos de nuestro país. Por último, recuerden mantener sus hábitos de higiene, mantener la sana distancia y usar cubrebocas, además del estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima!